Jesús, In Jesus' name, Señor nuestro. our Lord. Amén. Amen. Este es uno de los capítulos que me parece muy interesante This is one of the chapters that I find very interesting, y le invito a que prestemos bastante atención and I invite you to pay attention a cada cosa que estemos leyendo aquí en Apocalipsis para que la podamos entender bien. to every single thing that we're reading here in this book of Revelation so we can understand it well. Así que vamos rápidamente a Apocalipsis 8. So let's go quickly to Revelations 8. Y vamos a leerlo completo. And we're going to read it all. Dice, cuando abrió el séptimo sello, perdón un momentico. Ya. Dice, cuando abrió el último sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le pidieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las fuentes de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiente como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volando por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Hemos estado viendo el desarrollo de los 7 sellos, We have been seeing the development of the 7 seals, los cuales solo tienen estos sellos solo tiene el derecho de abrirlo nuestro Señor Jesús. to which our Lord Jesus has the right to open these seals, Pues Él es el único que fue hallado digno de abrir los sellos. because he was the only one found worthy to open these seals. Y vimos la gran y hermosa referencia que habla a esto. And we saw the great reference that this speaks of. Y ahora quiero hacer referencia en algo para introducirnos hoy. And now I want to make a reference, something to introduce us with. Y quiero que prestemos atención en esto para que podamos entender mucho del pasaje. And I want us to pay attention to this so we can understand a lot of the passage. Comúnmente, muchos de nosotros hemos experimentado la paz y el gozo de Dios Commonly, many of us have experienced the peace and joy of God en medio de las luchas y las pruebas que nos llegan, ¿verdad? in the middle of our battles and trials that we go through, right? Sentimos esa paz y ese gozo del Señor. We feel that peace and joy of the Lord. Nosotros recibimos esto We por, receive this por medio de la gracia, through grace, por el ofrecimiento que recibimos de su perdón por nuestro pecado. by the offering that we receive of his forgiveness of our sin. Pero a un mundo que rechaza la gracia de Dios, But for a world that rejects God's grace, Dios solo puede traer su paz por medio del juicio. God can only bring his peace through judgment. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. And that is what we're going to see today. 6 de los 7 sellos ya han sido abiertos hasta aquí.
6 out of the 7 seals have been opened till now. Y hemos visto olas de juicio que se extienden sobre la tierra, And we ¿verdad? have seen waves of judgment that extend over the entire earth. Ahora, veamos el séptimo sello que se abre. Now let's look at the 7th seal that is opened. Y lo primero que nos encontramos en esta imagen And the first thing that we find in this image, es con un gran silencio de media hora. it is with a great silence of about half an hour. Y quiero que nos introduzcamos visualmente en esto, And I want us to introduce ourselves visually into this, porque esto hace un gran contraste muy dramático. because this makes a very dramatic contrast. Porque momentos antes habíamos visto gritos y sonidos de alabanza, Because moments before, we had seen shouts and sounds of praise, y arpas habían sonado hasta el momento. and harps were sounded until this moment. Millones de ángeles, Millions of angels, miles de humanos redimidos, thousands upon thousands of redeemed humans, otras criaturas angelicales other angelical creatures han estado clamando delante del trono de Dios have been shouting before the God's throne y proclamando su alabanza. and proclaiming His praise. Y de repente And all of a sudden, todo cesa. everything ceases. Un silencio de media hora, A silence of half an hour. rotundo. Es algo bastante dramático It's something very dramatic que anticipa lo que va a suceder. that anticipates what's about to happen. Algo que comunica de manera dramática Something that communicates in a dramatic way la autoridad plena y asombrosa de nuestro Dios. the awesome and full authority of our God. Y todo esto comienza con 7 ángeles que se le dan 7 trompetas. And all of this starts with 7 angels that were given 7 trumpets. Todo esto es la parte de la apertura del séptimo sello. All of this is the whole opening of the 7th seal. Se nos dice allí que son ángeles que están delante de Dios. We are told there that these are angels before the Lord. En Lucas 1:19 In Luke 1:19, se nos hace referencia de uno de esos ángeles a reference about those angels is made que dice que están delante de la presencia del Señor. that is saying that they are standing before God's presence. Y es el ángel Gabriel, And that is the angel Gabriel, el ángel que es enviado a José the angel that is sent to Joseph para decirle que María sería la madre de Jesús. to tell him that Mary will be the mother of Jesus. Luego, del versículo 3 al 5 de aquí a Apocalipsis, And then after, in verse 3 to 5, here in Revelations, se nos describe que otro ángel it's described that another angel llegó con un incensario de oro. came with a golden censer. Ahora, hablemos de este segundo ángel. Now, let's talk about this second angel. Muchos expositores bíblicos Many biblical expositors identifican a este ángel con Jesús. identify this angel with Jesus. Y puesto que Israel vuelve a tomar primer plano en este libro de Apocalipsis, And since Israel takes the foreground again in this book of Revelations, tiene mucho sentido que sea así, it makes a lot of sense that it's like that. que sea el ángel del Señor. That it would be the angel of the Lord. Aparece de nuevo con relación a la nación de Israel. He appears again in relation to the nation of Israel. Recordemos que en el Antiguo Testamento, Let's remember that in the Old Testament, mientras Israel avanzaba por todo el desierto, while Israel would advance throughout the desert, era guiado por un gran ángel it was guided by a great angel que era llamado el ángel del Señor who was called the angel of the Lord, o el ángel de Yahvé, or the angel of Yahweh, lo que se llama una cristofanía. which is what it's called a Christophany. Lo encontramos también como el ángel del Señor, We also find him as the angel of the Lord, que también se le aparece a Gedeón that also appears to Gideon en Jueces 6:21. in Judges 6:21. También tenemos otra aparición del ángel del Señor We have another appearance of the angel of the Lord con los padres de Sansón with the parents of Samson en Jueces 13 del 21 al 22. in Judges 13:21 to 22. Ahora, Now,
El Nuevo Testamento The New Testament también nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote. also teaches us that Jesus is our high priest. En el libro de Hebreos, In the book of Hebrew, y Pablo también hace una referencia a esto and Paul also makes a reference of this en Romanos 8:34. in Romans 8:34. Nos dice que Jesús es ahora sumo sacerdote. We are told that Jesus is now a high priest. Él es nuestro sumo sacerdote. He is our high priest. Y dice que intercede por los santos. And he says that he intercedes for the saints. Y esto es exactamente lo que este ángel está haciendo. And this is exactly what this angel is doing. Toma fuego del altar de He bronce, takes fire from the bronze altar. le añade incienso He adds incense to it. dice que junto con las oraciones de los santos, It says, along with the prayers of the saints. y los ofrece en el altar de oro del incienso delante de Dios. And then it offers them in the golden altar of incense before God. Y esa es una representación maravillosa And this is a marvelous representation que nos habla directamente acerca de la función de la oración. that talks directly and clearly about the function of prayer. Y quiero hacer una pregunta a todos nosotros. And I want to make a question for all of us. ¿Alguna vez a usted le ha pasado Has it ever happened to you que ora y siente que sus oraciones no son escuchadas? that you pray and you feel like your prayers aren't heard? ¿Alguna ocasión usted siente que ora? Have you ever ¿Nadie le felt that escucha? you pray but nobody listens? Según esto, According to this, las oraciones de los santos, the prayers of the saints, y los que estamos aquí somos santos, and the ones that are here, we are saints, no porque no cometamos pecado, not because we don't commit sins, sino porque Él nos santificó, but because He sanctified somos us. contados como santos, We are counted as saints en un proceso de santificación continuo, in a process of continuous sanctification. somos santos. We are saints En Él, in Him. en Cristo usted es santo. In Christ, you are a saint. Y según esto que estamos viendo aquí, And according to this, what we're seeing here, las oraciones de los santos, the prayers of the saints, las oraciones primordialmente que interceden, the prayers that firstly intercede, es decir, las que elevamos orando los unos por los otros. it is to say the ones that we elevate praying for one another, La oración que intercede por la tierra the prayer that intercedes for the earth, son una fragancia en las narices de nuestro Dios. it is a fragrance for God. Es decir, son un deleite para Él. It is to say God delights in them. ¿Por qué? Why? Porque Dios huele en ellas Because God smells them, el carácter de Jesús, smells in them God, Jesus' character, aquel que dio su vida por otros. the one that gave His own life for others. La oración de los unos por los otros The prayers for one another hace esto tan maravilloso. makes this that is so marvelous. Cuando usted intercede por otro, When you intercede for another, se está interponiendo el carácter de Cristo. you are interposing the character of Jesus. Las oraciones que suben. The prayers that are lifted. Entonces, So then, cuando estas oraciones se mezclan con el incienso when these prayers are mixed with the incense que ese mismo ángel tomó, that same angel took, que entendemos que es Cristo, that we understand that is Jesus, estas deleitan a Dios. these are delightful to God. Pero hay más que eso. But it's more than that. No solamente deleitan a Dios, They not only make Him, they delight God, sino que mueven a Dios a actuar. but they move God to do. ¿Cómo así? How so? Miren, Look, el quemar incienso to burn incense, es un símbolo, como ya lo vimos, it is a symbol, just like we saw, de las oraciones de los santos of the prayers of the saints que imploran que Dios actúe. that implore for God to act. Entonces, aquí nos dice, So here we are told, mire lo que dice aquí verso 4. look at what it says here in verse 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó. ¿A dónde? Lo arrojó a la tierra. El quemar incienso To burn incense, es un símbolo it is a symbol de las oraciones de los
santos of the prayers of the que saints claman que Dios actúe. that cry out for God to act. Y entonces el devolver el fuego So then to return the fire hacia la tierra, towards earth, tomó todo eso y lo devolvió hacia la tierra. he took all of that and threw it back to earth. Es un símbolo claro de una oración respondida del trono de Dios. It is a clear symbol of an answered prayer from God. En otras palabras, In other words, hemos llegado al punto aquí we have gotten to the point here donde Dios responde la oración de su pueblo. where God responds to the prayer of his people. ¿Con cuál resultado? With what result? Mire lo que dice el verso 5. Look at what verse 5 says. Y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. With thunder, rumbling, lightning, and an earthquake. Recordamos esto que ya lo vimos Let's remember this. We already saw this. en el capítulo 4, ¿se In acuerda? chapter 4, do you remember? Fueron los mismos sonidos que Juan escuchó, It was the same sounds that John heard que salían del trono de Dios. that were coming out of God's throne. Relámpagos, Lightning, voces, voices, truenos. thunder, Pero aquí but here se agrega un terremoto. an earthquake is added. Esas imágenes y sonidos Those images and sounds, marcan el fin de la era del hombre they mark the end of the era for men y la apertura del reino de Dios sobre la tierra. and the beginning of God's kingdom over the earth. Hay una oración que el pueblo de Dios ha estado orando en todas las épocas de la tierra There is a prayer that the people of God has been praying throughout all the periods of the earth y que aún no ha sido respondida. that's still not yet responded. Las escrituras nos muestran que esta oración fue hecha por los santos de Dios desde el comienzo. The scripture shows us that this prayer has been made by the saints of God from the beginning. Esta oración ha sido hecha de muchas formas. This prayer has been made in many ways. Probablemente Adán la hizo al salir del huerto del Edén. Probably Adam did it when he exited the Garden of Eden. Noé la hizo sin duda Noah did it without a doubt. cuando salió a un mundo nuevo When he came out to a new world después del diluvio. after the flood. Abraham seguramente la hizo también, Abraham surely did it as well. mientras esperaba la ciudad que estaba por venir. While he waited for the city that was yet to come. El rey David hizo esta oración. King David made this prayer. En el Nuevo Testamento, todos los apóstoles, In the New Testament, all of the apostles, incluyendo Pablo, hicieron esta oración. including Paul, they made this prayer. Y es la oración que Jesús le enseña a todos sus discípulos que deben orar. And it is the prayer that Jesus teaches all of his disciples that they should pray for. ¿Cuál es la oración? What's the prayer? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como lo es en el cielo. Let your kingdom come, let thy will be done. Esa oración That prayer no ha sido respondida. has not yet been answered. No hemos visto el reino de Dios visible We have en la not tierra. we have not seen God's kingdom visibly on earth. Invisiblemente está presente en su iglesia. Invisibly, it is present in his church. Y nosotros podemos ver y testificar de ese gobierno de Dios And we can see and testify about God's government sobre todos nuestros asuntos over all of our affairs y sobre los asuntos de la tierra, and all the affairs of the earth, sobre todos sus hijos. over all his De children. una forma invisible In an invisible way, vemos ese gobierno de Dios. we see that government from God. Pero But visiblemente visibly, esta oración no ha sido respondida aún. this prayer hasn't been answered yet. Pero cuando lleguemos al final de estas tres series de eventos, But when we get to the end of these three series of events, de estos juicios, of these judgments, vamos a ver que la oración de sus escogidos finalmente se cumple. we're going to see that the prayer of his chosen ones is finally fulfilled. Entonces volvamos a la séptima trompeta, So then let's go to the seventh trumpet, que probablemente da el inicio a lo que Jesús llamó en el Monte de los Olivos la gran tribulación. which probably gives the starting point of what Jesus called in the Mount of Olives the Great Tribulation. En Mateo 24:21. In Matthew 24:21. ¿Se recuerda lo que Jesús dice? Do you remember what Jesus said? Porque habrá gran tribulación
Because there will be a great tribulation como no la ha habido desde el principio del mundo like no other since the beginning of time hasta ahora, until now. ni la habrá jamás, And there will never be one like it. porque ese es el punto culminante del juicio. Because that is the starting point of the judgment. Entonces, llegamos al versículo 6 ahora, So then we get to verse 6, el cual es una de las el cual es una de las secciones más difíciles de interpretar. which is one of the sections that is most difficult to interpret. Hay mucho debate si estos juicios son literales o son simbólicos. There's a lot of debate that if these judgments are symbolic or literal. Muchos eruditos entran en pugna o en discrepancia Many scholars, they go into dispute or debates si serán literales, with if they're literal, simbólicos symbolic, o una imagen de algo mucho peor. or an image of something even worse. Yo en lo personal Me, in the personal, creo que son ambas, I think it's both. porque así Dios obra con frecuencia. Because that is how God frequently works. Él representa algo siempre invisible He represents something invisible por medio de un evento literal. through a literal event. La palabra del Señor dice que lo visible fue hecho de lo invisible. The word of God says the visible was made out of the invisible. Y tenemos muchos casos así en la Biblia. And we have many cases just like this in the Bible. Muchos ejemplos de algo que es literal Many examples of something that is literal y que representa otra verdad también espiritual. and that represents another truth, a spiritual truth. Por ejemplo, el sol. For example, the sun. El sol es algo literal. The sun is something literal. Es una gran estrella, It's a big star. todos la conocemos, We all know it. calienta la tierra, It heats up the earth, le da luz, gives them light. mantiene unido y en función todo el sistema solar, It maintains the whole solar system functioning, ayuda a la vida. helps for life. Conocemos el sol, ¿verdad? We know the sun, Es right? algo literal. It's something literal. Pero al mismo tiempo But at the same time, es simbólico. it's also symbolic. Usado a lo largo de las escrituras Used throughout the whole scripture como un símbolo de luz, as a symbol of light, conocimiento y verdad. knowledge, and truth. Y así muchos otros símbolos a través de toda la escritura. And just like that, many other symbols throughout the whole scripture. Tenemos muchos. We have many. Verso 7 Verse 7. dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Este es similar a la séptima plaga que cayó sobre Egipto, ¿lo recuerdan? This is very similar to the seventh plague that fell over Egypt. Do you remember? Cuando cayó granizo y relámpago sobre toda la tierra. When hail and thunder fell over the earth. Aquí está mezclada con sangre. Here we have a mix with blood. Pero esto no es un fenómeno nuevo. But this is not a new phenomenon. Los científicos han registrado en ocasiones Scientists have recorded in occasions que ha caído del cielo lluvia roja that red rain has fallen from the sky. y nunca lo han podido explicar por completo. And they were never able to completely explain it. Usted puede buscar en internet You can look it up yourself. lluvia roja. Red rain. Se ha sucedido. It has happened. Deja grandes charcos de agua It leaves great puddles of water que son tan rojos como la sangre. that are as red as blood. Pero aquí tiene una terrible destrucción en But- el mundo natural. But here it brings a terrible destruction in the natural world. Las primeras 4 trompetas The first 4 trumpets, caen todas sobre la creación. they fall over the entire creation. Y este es el juicio de Dios sobre los hombres que destruyen el medio ambiente. And this is the judgment of the Lord that destroy the environment. Yo no estoy aquí de ambientalista hoy, I'm not here all environmental today, pero sí quiero recordar que dentro del diseño de Dios, but I want to remind you that under the design of God, el hombre fue colocado
para sojuzgar la tierra, Man was placed para cuidar la tierra, to take care of the earth, para administrar la tierra, to administer the earth, no para destruirla. and not to destroy it. Y el hombre se ha propuesto en sus mismos planes a destruir la tierra. And man has proposed himself under their own plans to destroy the earth. Y esto también va en contra del diseño de Dios. And this also goes against God's Y design. entonces aquí vemos a Dios como diciendo, So then we see God here saying, ¿ustedes quieren que el mundo esté destruido? you want the world to be destroyed? Entonces lo van a tener. So here you have it. Pero la destrucción no es solo literal, But the destruction is not only literal, sino también simbólica. but also symbolic. Es una enseñanza invisible a los ojos de todos en ese mismo momento. It is an invisible teaching to the eyes of everyone at that same moment. ¿Cómo? How? Recordemos que vimos en días pasados Let's remember that days ago we saw que la tierra es símbolo de Israel. that the earth is a symbol of Israel. Así que aquí se describe un juicio sobre Israel, So here we have a judgment described towards Israel. tanto en sus líderes, Just like in their leaders, que son los árboles, which are the trees, como sobre el pueblo, as the people, que es la hierba which is the grass que describe aquí. that is described here. Jeremías llama a este tiempo Jeremiah calls this time el tiempo de angustia de Jacob. the time of Jacob's anguish. Jeremías 37. Jeremiah 37. Ese es el efecto de la primera trompeta. This is the effect of the first trumpet, El tiempo de la angustia de Jacob. the time of Jacob's anguish. Ahora la segunda trompeta. Now the second trumpet, Versos 8 y 9. verse 8 and 9. Los leo. I'll read it. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La primera trompeta ataca la tierra, The first trumpet attacks the earth or the ground, pero la segunda trompeta ataca el mar. but the second trumpet attacks the sea. Se ve una gran montaña en llamas cayendo al mar. We see a great blazing mountain falling on the sea. And Quizás sea una erupción volcánica it could be a volcanic eruption, y dice que el mar se vuelve rojo sangre. and then it says that the sea turns into a blood red. Una vez más, Again, esto no es algo nuevo. this is not something new. De vez en cuando hay noticias de la marea roja. Every now and then we see news about the red tide. Metas en internet, Go to Google, ponga marea roja. put red tide. Aparece en el mar It appears in the sea en algunas ocasiones in many occasions, y tiñe todo de rojo, and then it stains everything red, como sangre. like blood, Grandes áreas del océano. great parts of the ocean. Y es un diminuto organismo marino And it is a tiny sea organism de color rojo of the color red que se multiplica a un ritmo tan enorme that it multiplies at such a fast rate que hace que el agua parezca sangre. that it makes the water look like blood. Esta plaga This plague destruye muchas criaturas del mar destroys many of the creatures of the sea, y los barcos también son destruidos por esta plaga. and the ships are also destroyed by this plague, Y el comercio del océano se reduce. and the commerce of the oceans is reduced. Pero si es literal, But if it's literal, también es simbólico. it's also symbolic. El símbolo de una gran montaña ardiendo en fuego The symbol of a great blazing mountain es el de un reino en llamas por la revolución. it is of a kingdom in flames due to revolution. Por ejemplo, For example, Jeremías describe a Babilonia como una montaña ardiente, Jeremiah describes Babylon as a blazing mountain, que es la destructora de la tierra. which is the destroyer of the earth. Jeremías 51 del 24 al 26. Jeremiah 51, 24 to 26. Y probablemente esto And probably this representa el surgimiento de lo que popularmente se llama this represents the emergence of what we popularly know
el imperio romano revivido, as the revived Roman Empire, que es la coalición de 10 reinos de Europa Occidental which is the coalition of 10 kingdoms of Western Europe y de las naciones aliadas de Occidente, and the allied nations of the West, bajo el gobierno del anticristo, under the government of the Antichrist, que conquista las demás naciones de la tierra. that conquers all of the rest of the nations of the earth. ¿Por qué las demás naciones? Why the rest of the nations? Recordemos que el mar en la Biblia Let's remember that the sea in the Bible, se usa con frecuencia it's used frequently como imagen de las naciones gentiles. as an image of the Gentile nations. Nuevamente, Again, esta acción this action está limitada a una tercera parte, is limited to a third part, lo que es una constante a lo largo de la serie de juicios de las trompetas. which is a constant throughout the series of judgments of the trumpets. Y prestemos atención en esto. And pay attention to this. Bajo los sellos, Under the seals, la limitación era a la cuarta parte de la tierra. the limitation was for the fourth part of the earth. Y eso es muy significativo, And this is very meaningful porque 4 es número de gobierno humano. because 4 is a number of human government. Y bajo los juicios de los sellos de Dios, And under the judgments of the seals of God, está diciendo que usa el gobierno humano it's saying that he's using the human government para limitar to limit el ataque de los 4 jinetes que vimos en Apocalipsis en el capítulo 6. the attack of the 4 horsemen that we saw in chapter 6. El gobierno humano The human government, todavía retiene algún vestigio de poder it still retains a trace of power que restringe that restricts durante esos días. during those days. Pero aquí, But here, incluso, eso ha desaparecido. including that, has disappeared. Y bajo el juicio de las trompetas, And under the judgment of the trumpets, solo es Dios quien restringe. it's only God who restricts. 3 es número divino. 3 is a divine number, Y esto revela and this reveals que solo la misericordia y la gracia de Dios that only the mercy and the grace of God limitan estos terribles juicios limit these terrible judgments de una tercera parte de la tierra. of a third of the earth. Ahora veamos la tercera trompeta, Now let's look at the third trumpet, verso 10 y 11. verses 10 to 11. Lo leo. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron ¿qué? Amargas. Esta gran estrella This great star que cae en los ríos that falls on the rivers y en las fuentes de la tierra and on the springs of water puede ser probablemente could probably be un cometa que se desintegra al entrar en la atmósfera a meteoroid that spreads out when it enters the atmosphere, y se esparce por sobre toda la tierra, and it spreads throughout the entire earth, cayendo en los ríos y en los manantiales falling on the rivers and the springs of water, y envenenándolos con lo que probablemente sea una forma de radiación. and poisoning them with what we may be a form of radiation. Mire esto tan coincidencial. Look at this, so coincidental. Tenemos una especie de anticipo en la tierra de esto, We have a species of anticipation of this, como una advertencia de Dios. as a warning from God. Todos creo que conocemos el terrible accidente atómico en Rusia hace años atrás, I think that we all know this terrible atomic accident in Russia a couple years ago, en la ciudad llamada Chernóbil. in the city called Chernobyl. Si no lo conoce, googlee. And if you don't know it, Google it. Y miren lo interesante aquí. And look at the interesting part here. La palabra Chernóbil The word Chernobyl, es la palabra rusa con que se llama ajenjo. it is the Russian word for wormwood. Bastante interesante, ¿verdad? Very interesting, right? Vea lo que pasó en Chernóbil. Look at what happened in Chernobyl. Todo se volvió inservible. Everything became, Toda la agua se contaminó. all of the waters were contaminated.
Al mismo tiempo, At the same time, esto tiene un simbolismo también, this also contains a symbolism que sucederá en la vida invisible de la vida interior del hombre. that will happen in the invisible life of the internal life of men. Recordemos que los ríos simbolizan a las masas de las personas que se mueven en la misma dirección. Let's remember that rivers symbolize the masses of people that move in the same direction. Pueblos enteros que están atrapados en una idea Entire peoples that are trapped in the same idea, y que se mueven predeciblemente como lo hace un río. and that they move predictably like a river does. Lo han visto, ¿verdad? You've seen it, right? Pueblos enteros se mueven bajo una misma ideología. Entire peoples moving under the same ideology. Las fuentes The fountains, son el liderazgo moral they are the rivers, they are the moral leadership de la tierra of the earth o filosófico. or philosophical. Y una estrella en la escritura And one star in the scripture es símbolo de un líder prominente. is a symbol of a prominent leader. Y esto habla, al parecer, de un gran personaje And this speaks of a great character que será ampliamente reconocido that will be broadly known como líder que de repente cambia su política. as a leader that all of a sudden changes his Es politics. decir, cae en ese sentido. It is to say that he falls in that Y sense. muchas personas se amargan And many people become bitter y se empiezan a enfrentar entre sí, and they start to face one another, lo que termina como una muerte moral o ideológica generalizada. which turns into a generalized moral or ideological death. Y esto es lo que se describe más adelante en Apocalipsis bajo el gobierno de la bestia. And this is what is described under the government of the beast later in Revelation. Es el resultado que se espera para la bestia, It is the result that is expected for the beast que viene de la tierra. that comes from the earth. Y eso lo vamos a ver más adelante. And we're going to see that later on. Ahora veamos el cuarto ángel. Now let's look at the fourth angel, Verso 12. verse 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora quisiera que leamos Lucas 21. Vamos rapidito, Lucas 21. Now I want us to read Luke 21, Del 25 al 26. 25 to 26. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es claramente una referencia a este mismo evento bajo la cuarta trompeta. This is clearly a reference about the same event under the fourth trumpet. Es exactamente lo mismo, It's exactly the same, pero no solo es literal. but it's not only literal. El sol y la luna The sun and the moon y las estrellas, and the stars, por una razón u otra, for one reason or another, se oscurecen they darken y dejan de dar luz and they stop giving light durante una gran parte de tiempo. during a great great period of time. Y eso también tiene un simbolismo. And this also carries a symbol. El más alto The highest one, sería un rey o un presidente, it would be a king or a president, ¿verdad? right? Ese sería el sol. That would be the sun. Y los que están bajo su mando And the ones that are under his command, serían como la luna y las estrellas. it would be like the moon and the stars. Eso es una jerarquía de autoridad. That is an authority of hierarchy. ¿Y qué significa el oscurecimiento? And what does the darkening mean? Que están moralmente oscurecidas y ya no muestran juicio moral. And that they are dark, they are morally darkened, and that they don't show any more moral judgment. No están gobernadas por ningún sentido de restricción ética, That they are not governed for any sense of ethic restriction, sino que se caracterizan por el engaño, but they are characterized by deception, la traición, betrayal, la crueldad cruelty,
y la falta total de justicia. and the total lack of justice. Pero por la gracia de Dios, But by God's grace, este oscurecimiento todavía está limitado a una tercera parte. this darkening is also limited to a third part. Todavía es posible cierta restricción del mal. A certain restriction is also, pardon? Una cierta restricción del mal. A certain restriction is also probable for evil. Ahora veamos el verso 13, Now let's read verse 13 Apocalipsis 8. in Revelations 8. Y miré y oí a un ángel volando por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Nos advierte este versículo This verse warns us de un ángel que viene a declarar que hay cosas mucho peores por venir. that there's an angel that is coming to declare that there are even worse things to come. Todavía esperan tres grandes desastres. 3 great disasters are awaiting, Y estos ayes caerán sobre los habitantes de la tierra. and these woes will fall over the inhabitants of the earth. Siempre que se repite en la Biblia, ay, 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 es porque es algo bastante grave. Anytime that the Bible repeats woe, woe, woe is because it's something very serious. Y esto caerá sobre esos habitantes de la And tierra. this will fall over the inhabitants of the earth. Estos juicios caerán sobre una clase moral. These judgments will fall over a moral class. Es decir, It is to say, aquellas personas que solo viven para la tierra y para sus beneficios, those people that only live for the earth and for their own benefits, que solo se ocupan por los asuntos de esta vida that only worry about the affairs of this world, of this life, y no les importa nada la vida venidera. and the life that's to come matters nothing to them. Personas que solo piensan en el comer, en el dormir y en el satisfacer sus necesidades. People that only think about eating, sleeping, and satisfying their needs. Personas que no piensan en el propósito de esta vida, People that do not think about the purpose of this life, ni en el significado de su propia existencia. nor the meaning of their existence. Personas que viven y se acostumbran a vivir por lo que simplemente tienen People that live and get used to living simply by what they have y por lo que quieren. and for what they want. No piensan en el propósito de la vida, They do not think about the purpose of life, ni tampoco piensan por qué tienen esa vida. nor they think about why they have that life. Ahora, quisiera que nos preguntáramos, Now, I want us to ask ourselves, aunque tengo claro que vamos galopando para poder tomar la referencia de todo el capítulo. and I understand that we are literally going too fast to be able to get into everything of this chapter. Y yo le pido, mi hermano, que usted se tome el tiempo de leer el capítulo. And I ask you to take your own time to read the entire chapter. No se preste a venir a que aquí se lo expliquen. Do not just think that we're here to just explain it to you. Aquí vamos a estudiarlo juntos. Here we're going to study it together. Pero necesita usted mismo leerlo, comerlo, But you yourself need to read it and eat off of it introducirse en él. and introduce yourself into it. Imagine todo lo que está diciendo ahí. Imagine everything that you're saying. Y quisiera que nos preguntáramos mientras estuvimos leyendo todos estos juicios tan terribles, And I want us to ask ourselves while we were reading these terrible judgments, ¿cómo nos sentimos después de leer acerca de todos estos juicios hasta aquí? how do we feel about reading about these judgments until here? ¿A alguien le gustaría participar de ese tiempo de juicios? Would anybody like to participate in that moment of judgment? ¿Cómo los ve? How do you see them? ¿Cómo se siente usted cuando ve todos estos juicios y todas estas reacciones de la tierra? How do you feel when you see these judgments and reactions of the earth? No es algo cómodo, ¿verdad? It's not something comfortable, right? Pero ¿por qué resulta incómodo leer toda esta clase de juicios? But why is it so uncomfortable to read these types of judgments? Porque cuando leemos y usted se pone a leerlo y a profundizar,
Why is it that when we read it and when you go deep into it, nos podemos sentir incómodos leyendo estos juicios? we feel so uncomfortable reading about these judgments? Porque siempre, Because always, humanamente, humanly, hacemos lo posible para restarle poder e influencia a los juicios. we do whatever it takes to take away power and influence to the judgments. A ningún ser humano le gusta sentirse en la línea del juicio. No human being wants to feel like they're in the line of judgment. Todos de una u otra forma pensamos que podemos evadir los juicios de Dios. Everyone, one way or another, think that we can avoid God's judgments. Usamos por naturaleza todo lo que podamos usar We use by nature anything that we can use para evitar enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. to avoid facing the consequences of our sin. Pero Dios nunca permite la falta de atención. But God never allows the lack of attention. Él toma los juicios en serio He takes judgment very seriously, y lo muestra en serio. and he shows it seriously. Lo que estamos viendo aquí en los juicios de los últimos días What we're seeing here in the judgments of the last days no es realmente nada nuevo. is nothing new. Se trata del castigo por el mal que se expresa comúnmente, It's all about the punishment of evil that is expressed commonly, pero que tiempo a tiempo ha estado aumentando en cantidad y cantidad, but from time to time it has increased in quantity hasta un grado increíble. to an incredible grade. Creo que cualquiera de nosotros que tenga acceso a cualquier noticia, I think any of us that have any sort of access to the news, nos damos cuenta que en este último tiempo están saliendo a luz mayores perversiones we realize that a lot of greater perversions have come to light de naciones enteras, de naciones enteras, from entire nations. cosas inimaginables Things unimaginable que no creemos que se puedan concebir. that we do not believe to conceive. Y Dios ha estado enviando juicios And God has been sending judgment, como estos que vimos aquí just like the ones we saw here, a lo largo de toda la historia de la humanidad. throughout the entire human history. Juicios como erupciones volcánicas, Judgments like volcanic eruptions, meteoritos, meteorites, lluvia roja desde el cielo, red rain from the sky, aguas envenenadas y muchas cosas más. poisoned waters, and many other things. Y quiero que llamar la atención a todos nosotros And I want to grab everybody's attention sobre todos estos desastres que vemos, about all of these disasters that we see que han ocurrido en toda la historia de la humanidad. that have occurred in the entire history of humanity. Pero aquí han crecido a su clímax alto But here they've grown to its highest climax, y no debemos malinterpretarlos, and we should not misinterpret them porque esos juicios son para nuestro bien. because those judgments are for our own good. Todos de alguna forma Everyone in some way estamos siendo juzgados. are being judged. Y quiero que me escuche esto, mi hermano. And listen to this. Todos, Everyone, de alguna forma, in one way or another, estamos siendo juzgados are being judged en algún grado más o menos. in a grade that's more or less. Todos de alguna forma Everyone in one way or another hemos estado siendo pasados por juicios de Dios. have been put through judgments from God. Las dificultades, Difficulties, las pruebas, trials, las penalidades penalties que brotan de esta tierra that sprout from this earth son parte de los juicios de Dios are a part of God's judgment sobre la maldad del corazón humano. over the wickedness of the human heart. Usted y yo somos pueblo de Dios, You and I are people of God, pero mientras estemos en esta tierra, but while we're in this earth, necesitaremos ser tratados. we will need to be treated. Y ese trato es amor y misericordia. And that treatment is love and mercy. Y se representa a través de todo esto que estamos viendo. And it is represented through everything that we're seeing. Todos de una u otra forma experimentamos estos procesos. Everyone, one way or another, experience these processes. En primer lugar, In first place, un juicio a judgment, nos asusta.
is scary to us. ¿Por qué? Why? Porque tiene ese propósito. Because it has that purpose. Los juicios de Dios tienen como propósito asustar, God's judgments have a purpose of scaring you porque capturan nuestra atención. because it captures your attention. ¿No le ha pasado a usted que va manejando Hasn't it happened to you that you're driving, con mucho sueño? very sleepy, Usted no sabe cómo abrir los ojos you don't know how to open your eyes, y de un momento a otro se dio cuenta que se ha salido del carril and then one way or another you figure that you went out of lane, y están las guías de guarda and you see the guard lines and you shake, and it wakes you up, y le llamó la atención and it calls your attention, y se le fue el sueño. and then you are no longer sleepy. ¿No le ha pasado? Hasn't it happened to you? Automáticamente usted queda como vacunado. You automatically vaccinated Porque actúa como una alarma because it acts like an alarm que nos llama la atención that it calls to our attention, y de alguna forma nos asusta. and in some way it scares us. Ese es el primer sentido de los juicios de Dios. That is the first sense of God's judgment, Despertar en nosotros temor. to awaken fear in us. ¡Hey! Hey, ¡Despierta! wake up. Y en ese sentido, And in that sense, en la misericordia de Dios, in God's mercy, todos pasamos de una u otra forma esos juicios. we all go one way or another through those judgments. Y luego, debido a ese despertar, And then, due to that awakening, nos hace reflexionar. it makes us reflect. Tenemos el ejemplo más claro que lo acabamos de pasar We have a very clear example that we just went through en el tiempo de la pandemia. in the time of the pandemic. Todos vimos el efecto que tuvo ese tiempo en la tierra. We all saw the effect that the pandemic had over the earth. Capturó la atención de todo el mundo con temor. It captured the attention of the entire world with fear. Y en segundo lugar, And in second place, hizo reflexionar a todos los hombres, it made all men reflect, reordenando nuevamente sus prioridades. reordering once again their priorities. Y la gente que no quería creer en Dios, creía en Dios. And the people that didn't want to believe in God, they believed in God. Y la gente que no oraba, ahorita oraba. And the people that didn't pray, now pray. Todos querían ir a la iglesia. Everybody wanted to go to church. Todos se preguntaban, pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Everybody was asking, Pastor, when are you going to open the church again? Recién la pandemia, During the pandemic, sea por lo que sea, whatever it was, en la soberanía de Dios que lo permitió, in God's sovereignty that He allowed it, se levantó un gran temor. a great fear arose. Al principio todo el mundo llegaba a la casa y respiraba a ver si podía respirar bien. At the beginning, everybody got home and tried to see if they were able to breathe well. Y nos hacía reflexionar de cómo manejarnos en esta vida. And it would make us reflect of how we should drive our lives in this life. Y por todo lugar se decía, es tiempo de volver a Dios. And in all places, people would say it is time to return to God. Todo el mundo hablaba del valor de la vida, Everybody spoke about the value of life, del valor de la naturaleza. of the value of nature. Entonces habían videos que los animales habían invadido las ciudades porque no habían personas. So then we saw videos of the animals invading the cities because there was no people. Y entonces la gente decía, la vida se está reinventando. And then people would saying life has been reinvented, Y oraban a Dios. and they would pray to God. Creo que todos lo vimos. I think we all saw it. Muchos que salieron vivos de los hospitales Many that came out alive from the hospitals, se decían, they would say, nunca más tomaré la vida a la ligera. I will never take life for granted, Porque se sentían con una segunda oportunidad. because they felt like they had a second chance. Tu cuñado tuvo una segunda oportunidad de vida. Your brother-in-law had a second chance at life. Hoy sabemos que quizás las prácticas fueron lo que mataron a muchas personas. And now we know that the practices is what killed a lot of people. Pero él tuvo una segunda oportunidad. But he had a second chance. Y como él, todo el que salía de un hospital era un victorioso y quería hacer
algo nuevo. And just like him, everybody that came out of those hospitals, they declared themselves as victorious and they wanted to do something new. No quería volver a desperdiciar su vida. They did not want to keep wasting their time or their life. Nunca más tomaré mi vida a la ligera. I will never take my life for granted. Esto me enseñó mucho. This taught me a lot. Comencé a ver lo que verdaderamente importa en la vida. I started to see what truly matters in life. Y eso es también en la misericordia de Dios lo que hace un juicio. And that is also in God's mercy what a judgment does. Ayuda a reevaluar nuestras vidas. It helps us to reevaluate our lives. Ayuda a que cambiemos y ajustemos las prioridades. It helps us to change and adjust our priorities. Isaías 26:9 tiene una de las mejores declaraciones acerca de esto. Isaiah 26:9 has one of the greatest declarations about this. Dice, cuando lleguen los juicios de Dios a la tierra, It says that when God's judgments fall on earth, los moradores del mundo aprenden justicia. the dwellers of the world, they learn justice. Ve, los juicios organizan a los hombres. You see, judgments, they organize men. Así como las circunstancias difíciles nos organizan a nosotros. Just like the difficult circumstances organize us. Así como los cinturones ajustados que pone Dios en algún momento nos reorganizan nuevamente. Just like the tight belts that God puts around us, they organize us once again. C.S. Lewis dice en un escrito C.S. Lewis says in a quote que el miedo, that fear, el dolor o el juicio pain, or judgment, son el megáfono de Dios they are God's megaphone para alcanzar personas sordas. to reach deaf people. Y así los juicios nos corrigen, hermanos. And just like that, judgment corrects us. Nos confrontan con hechos desagradables de nosotros mismos. They confront us with unpleasant facts about ourselves. Y eso no nos gusta. And we don't like that. No nos gustan que nos digan que nosotros no somos perfectos. We don't like to be told that we are not perfect. No nos gusta, We don't like it, aunque sabemos que no somos perfectos. even though we know that we are not perfect. Hermanos, yo comúnmente escucho, Church, I commonly hear, ay, es que ese pastor oh, but that pastor, tiene una sabiduría. he has such wisdom. Ay, yo amo tanto al pastor. I love the pastor so much. Y el pastor y el pastor y el pastor. And the pastor this and the pastor that. Y ese es mi pastor. And that is my Y pastor. yo amo al pastor And I love the pastor hasta que le digo alguna verdad. until I tell them a truth. Ay, ya no soy el pastor. Right there, I'm no longer the pastor. Ay, yo me voy. Right there, I leave. Ya no me gustó. I don't like it anymore. Ese pastor que se cree, That pastor is conceited. ese pastor, no sé qué le pasó, I don't know what happened to that pastor. se equivoca conmigo. He's wrong with me. A ninguno nos gusta que nos diga que somos imperfectos, None of us like to hear that we're imperfect, aunque sabemos que lo somos. even though we know that we are. Y aunque sabemos que lo somos, And even though we know that we are, no nos gusta que nadie nos lo diga. we don't like anybody to bring it up. Nos incomodamos que nos señalen nuestras imperfecciones. We get uncomfortable when people point out our imperfections. Ese pastor tiene mucha sabiduría. That pastor has a lot of wisdom. Y cuando le digo es que estás en esto y esto y esto, And when I say, this is because you're in this, this, and that, el pastor no sabe lo que está hablando. oh, pastor doesn't know what he's talking Él no me about. conoce. He doesn't know me. No nos gusta, hermanos. We don't like it. Pero en la misericordia de Dios, But in God's mercy, el juicio nos vuelve a la realidad. judgment returns us to reality. Nos lleva a pensar con precisión. It takes us to think with precision. Nos lleva a pensar con claridad. It takes us to think with clarity. Una calamidad, A calamity, una opresión, an oppression, un momento de a dificultad. moment of difficulty, Esas áreas donde el Señor permite como una especie de juicio, those areas that God allows as a species of judgment, llaman nuestra atención they call to our attention para que pensemos claramente en quiénes somos so we can think clearly of who we are y qué debemos estar haciendo. and what we need to be doing. Estuvimos estudiando el domingo. We study this on Sunday. El hijo pródigo, The prodigal son. vuelto en sí. Vuelto en sí. Ah, Oh, coming back to his senses.
Mientras todo estaba bien, While everything was good, nunca pensó en el padre. he never thought about the father. Él estaba bien, He was good. gastando, Spending hijo, a son, pero del local, but haciendo somewhere lo que else, quiera. doing whatever he wanted. Pero cuando vino el tiempo donde fue apretado, But when the time came for him to be tightened, volvió en sí. he came to his senses. Ve lo que hace los tiempos que parecen de juicio para nosotros. Do you see what the times that appear to be judgment to us? Nos ayuda a pensar con precisión y con claridad. They help us to think with precision and clarity. Nos endereza el caminado. It straightens our walk. Volvemos a lo correcto, We go back to what's correct con más reflexión. with more reflection. Y es por eso que Dios envía sus juicios, And that is why God sends his judgment, porque hace parte de su infinita misericordia. because it takes part of his infinite mercy. Porque el juicio con intención nos hace más humildes. Because judgment with an intention, its intention is to make us more humble. Comenzamos a ver la realidad. We start to see reality. ¿Cuál realidad? What reality? Que ninguno de nosotros tenemos el control de las cosas. That none of us have the control of anything. Nos damos cuenta que no podemos controlar nada de nuestra propia vida, We notice that we are not able to control anything of our own life. nada de lo que concierne a nuestra vida. Nothing that goes around our life. Nos damos cuenta que no somos tan autónomos como nos gusta creer que somos. We notice that we are not as autonomous as we would like to be. Nos hace caer en cuenta que no somos pequeños dioses, It makes us realize that we are not little gods, capaces de ser y hacer lo que queramos de nosotros mismos. capable of being or doing whatever we want of ourselves. Así tal cual como este mundo que sigue empeñado en convencernos de esto. Just like this world keeps trying to convince us of. Este mundo y sus placeres están empeñados en enseñarle al hombre que es un pequeño Dios. This world and its pleasures are trying to convince the people that they are little gods. La mentira más vieja del Edén. The oldest lie of Eden, Seréis como dioses, that you will be like God, haciendo lo que quieran. doers of whatever they want. Hermanos, no estamos a cargo. Church, we are not in charge, Y esa es toda la verdad. and that is the entire truth. No estamos a cargo. We are not in charge. Pero viene el trato, But then treatment comes, el juicio, the judgment, por su gran amor y misericordia, by his great love and mercy, y nos damos cuenta que hemos cometido muchos errores and we realize that we have committed many errors, y que pensábamos que teníamos la razón, and that we thought that we were right. pero por su misericordia But by his mercy, comenzamos a recibir la dirección correcta, we started to receive the correct direction, la guía correcta. the correct guidance. Comenzamos a escuchar a los demás. We started to listen to others. Comenzamos a prestar atención a la palabra de Dios, We start to pay attention to God's word, cosa que quizás no pasaría si no hubiese venido un trato. something that wouldn't happen if a treatment wouldn't have come. Y entonces esto responde a la gran oración de Habacuc. So then this responds to the great prayer of Habakkuk. En la ira, In the wrath, acuérdate de la misericordia. remember your mercy. Habacuc 3:2. Habakkuk 3:2. ¿Sabe, mi hermano? A Dios tampoco le gusta el juicio. You know something? God doesn't like judgment either. A Dios no le gusta el trato. God doesn't like treatment either. Isaías 28:21 lo llama algo como su obra extraña. Isaiah 28:21 calls this like as his strange work. Isaías se expresa de los tratos de Dios como su operación extraña. Isaiah expresses himself of God's treatments as a strange work. Y esos momentos Dios los hace en el tiempo menor posible. In those moments, God makes them at the littlest time possible.
Y como lo hemos visto en toda la tierra, da amplias advertencias antes de que se vuelva algo insoportable. And just like we saw it before, he gives broad warnings before it becomes something that's unbearable. Sobre toda la tierra y sobre cada persona envía anticipaciones, Over the entire earth, and to every person he sends anticipations, recordatorios reminders de que este tipo de cosas pueden suceder that these type of things can happen para que prestemos atención a su llamado so that we can pay attention to his calling y actuemos antes de que todo se salga de control. and that we act before everything goes out of control. Todo esto nos demuestra una vez más la visión continua de toda la Biblia. All of this shows us once again the continuous vision of the entire Bible. Un Dios totalmente amoroso, A God totally loving, que es lento para la ira that is slow to anger y grande en misericordia. and great in mercy. Por amor, Dios debe juzgar By love, God needs to judge para poder eliminar el mal de la tierra. to be able to eliminate evil from earth. Hermanos, es fácil perder el norte en medio de toda bendición y tranquilidad. Church, it's very easy to lose your way in the midst of all your blessings and commodity. Mientras todo va bien, es fácil perder el norte. While everything is going well, it's easy to lose your way. Pero si estuviéramos en una zona de guerra como quizás si estuviéramos en Gaza, But if we were in a battle zone, like for example, Gaza, imagínese usted ahorita en Gaza. imagine yourself right now in Gaza Imagínate tú, imagínate con mi esposa y con mis hijos with my wife and my children en Gaza, in Gaza con una amenaza continua, with a continuous threat en medio de bombas, in the middle of bombs, en medio de disparos, in the middle of shots, donde la violencia y el peligro es el pan servido constantemente. where violence and danger is the bread that's served constantly. Sentiríamos más cerca estas escenas del Apocalipsis. We would feel these scenes of the revelations a lot closer to us. Así que hermanos, démonos cuenta. So, church, Cuán maravillosamente hemos sido perdonados usted y yo. realize how much you and I have been forgiven, Cuán grandiosamente hemos sido protegidos. how much we have been protected, Y motivémonos a vivir comprometidos en el Señor. and motivate ourselves to live committed to the Lord, A no perder de vista el escuchar y entender el grito del sonido de la voz de Dios. to not lose sight and to listen and to understand the shout of the voice of the Lord Que nos llama a la transformación. that calls us to transformation. Y quiero que ahí donde está cada uno de nosotros cerremos nuestros ojos. And I want us, every one of us,